Entonces, ayer, ¿qué fue lo que hicimos? Ayer recapitulando, ¿no? Ayer básicamente aprendimos a cómo llenar la forma que se le va a enviar al banco para presentar cuáles son tus egresos, cuáles son tus ingresos, cuál es tu información general y cuál es el déficit que tú tienes. Además de eso, hablamos, no sé si hablamos, de cómo poner los eventos que te están ocurriendo. O sea, básicamente mencionar cuál es el evento que te ocurrió, cuándo comenzó, cuándo terminó y cuál es el impacto en dólares. Con la idea de que puedas preparar una carta al banco que explique por qué el déficit que tú estás sufriendo. Una vez que ya tenemos esos dos documentos hechos y que ya por supuesto ya tienes el fax del banco, tú envías eso al banco. Envías eso al fax que el banco te dice y ya tienes tu modificación presentada. El próximo paso, lo que va a ocurrir es que el banco te va a enviar una carta donde básicamente está reconociendo que ya recibieron en los documentos que les enviaste y que ahora llega el momento de estudiar la propuesta y estudiar el caso que tú tienes. Ahora bien, paralelamente a eso, ¿qué va a ocurrir? Cuando tú estás presentando una modificación es porque estás sufriendo un hardship, es porque estás sufriendo algo, un evento, algo está ocasionando que tú comiences a perder pagos en tu mortgage. Ahora bien, en la mayoría de los casos, después de que tú tienes más de 3 meses de atraso, lo que va a ocurrir es que el banco va a iniciar un proceso de foreclosure. Y esta parte es bueno que tú entiendas de qué se trata. Cuando un banco inicia un proceso de foreclosure, mucha gente piensa que al recibir el paquete que viene de la corte, ya tienen que irse. Y quiero que entiendas un poquito cómo es el proceso de foreclosure. Básicamente el abogado demandante, el abogado del banco con el que tú tienes el mortgage, inicia un proceso y entonces le pide a la corte que ellos quieren o su dinero o la casa que tienes en garantía. Y entonces lo que ocurre es que de la corte te envían un paquete, que es lo que se llama un summons, donde van a informarte de que el banco está tomando acciones y de que está comenzando un proceso que al culminarse, si es que llega a culminar, va a culminar o tú devolviéndole la casa al banco o de alguna manera tú haciendo un arreglo con el banco para volverle a repagar su dinero. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vas a recibir un summons como este, aquí en Florida. Y los puntos importantes de este summons son los siguientes. Noten acá, como dice, que usted tiene 20 días calendario después de que se le ha servido para ustedes contestar el summons que le ha entregado a la corte. Esto es bien importante. Mucha gente ve esto y cree que tienen que irse al día siguiente o lo más rápido posible de la casa. Entienden que este es un proceso que comienza y que por la medida pequeña va a durar 2, 3 meses y puede llegar a 6, 7, 8 meses e inclusive más. Lo importante es que tú sepas que esto va a venir, que esto después de 3 meses sin pagar va a venir y que el siguiente paso para ti es contestar este summons que te están sirviendo. Por eso te dicen aquí que tienes 20 días calendarios para responder. La importancia de que lo respondamos es que de no hacerlo, básicamente estamos callando, estamos otorgando y estamos dándole vía libre al banco y a sus abogados para que pidan cuanto antes la readquisición de la casa. Sin embargo, si nosotros respondemos, y más adelante vamos a mostrar cómo, entonces ahora tú estás básicamente usando tu derecho a presentar tu lado, a presentar tu parte, y eso hace que el proceso se extienda mucho más de lo que hubiera ocurrido si no respondes. Algo que es bien importante es que ustedes entiendan que hay que evitar el foreclosure a toda costa. El foreclosure tiene una cantidad de secuencias y de consecuencias y de hecho te lo están diciendo de una vez ya en la presentación. Fíjense acá
como dicen que es una demanda, te especifican bien claro que un foreclosure, que estás recibiendo un foreclosure, que es una demanda, y que en esa demanda, de tú no responderla y de no actuar, estás en peligro de perder tus propiedades, tu dinero, sin ningún aviso adicional de la corte. Entonces, tenemos que estar claros en que esto es algo que hay que evitar a cada rato, porque esto puede interferir con los salarios que tú ganas, con el dinero que tú puedas tener en tus cuentas bancarias y por supuesto con tu casa. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que muy probablemente te van a llegar muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana y te van a tocar fuertemente la puerta y te van a servir de una manera muy solemne y muy oficial este paquete. Y te van a decir, tienes 20 días para responder, y muchas veces te van a decir cosas que ni siquiera te deberían decir, como que ya te tienes que salir de la casa. Y eso no es algo que le toca al servidor, a la persona que te está sirviendo el foreclosure. Eso es algo que ni él no tiene autoridad para estarte diciendo eso. Lo único que tiene que decir es, aquí tienes esto para firmar, y tú firmas. Ya está. Cualquier comentario adicional, que te tienes que salir de la casa, que te tienes que ir cuanto antes, de verdad ese no es el lugar de él para estar diciendo eso, y ciertamente no es verdad. Entonces tú recibes eso, y una vez que tú lo recibes, van a poner la fecha en que lo recibiste. Por ejemplo, en este caso, marzo 19 del 2009. Es a partir de esta fecha donde van a correr los 20 días calendarios que tú tienes para poder responder. Entonces, la pregunta ahora es, ¿en qué momento debemos responder el summons? Y la respuesta es, trata de darte el mayor tiempo posible. Porque si respondes de una vez, estás acortando el tiempo del proceso. Y tú lo que quieres es ganar el mayor tiempo posible para poder tener el número de días, el máximo tiempo disponible para hablar con el banco, para poder llegar a un arreglo con el banco en la modificación que tú estás requiriendo. Es posible que te puedas encontrar con dos fechas. Una, que es la fecha en la que recibiste. Y algunos bancos, y no es este el caso, te dicen la fecha en la que fue emitida en la corte. Entonces hay confusión. La fecha que vas a tomar no es la fecha en la que fue emitida en la corte el summons, sino la fecha en la que tú firmaste como recibido el summons que te entregaron.